caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, parece que el apellido de Daniel se pronuncia bien aporteñado, la Bella, no la Bella, como dije yo. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Sos autor del guión y además director de este video que se llama El Lobo de los Cuentos. Así es. Contanos brevemente qué te propusiste. Bueno, es un documental que tiene ya unos años, va a cumplir 10 años, pero tiene una trayectoria bastante interesante porque, bueno, hablar del Lobo de los Cuentos es hablar también de toda una psicogeografía de lo que es la discriminación a todos los niveles. Digamos que el documental tiene un formato muy cinematográfico y lo que sí tiene una lectura, digamos, que muy enfocada a la pedagogía, es decir, cómo tratar ciertos temas de la discriminación enfocados exclusivamente a lo que son aquellas actitudes, experiencias discriminatorias en relación con la xenofobia y el racismo, ¿no? El documental nace dentro de un proyecto, digamos, nacional en España y en un contexto también de la iniciativa comunitaria del Fondo Social Europeo, porque si bien en esos años había un flujo muy grande de inmigración y estaba creando cierta tensión social en temas de discriminación, sobre todo por xenofobia. Bueno, y esto sucede hoy en muchos países en de muchísimos Europa, países y ya... sigue siendo un tema bastante ardiente, ¿no? Porque, digamos, sí que hay unos extremos muy reaccionarios ante la venida sobre todo de refugiados políticos, asilo. Todavía eso es un tratamiento, incluso el Lobo de los Cuentos está muy presente en el ámbito académico, en el tercer sector y a nivel mediático. Bueno, recordemos, compartamos con todos que ha tenido un premio en el Festival de Cine de Pamplona y vamos a compartir también con todos entonces una secuencia de este video. Fue el miedo el que nos durmió, nos protegió y nos alimentó con cuentos, tal vez viendo lobos en lo diferente. Por tener más o menos, por ser de un sitio o de otro, por hablar otro idioma, tener otro acento, por vestir de otra forma, por tener otras creencias, otras preferencias sexuales, por entender las cosas de diferente manera que la mayoría, por ser de aquí o de allá. Miedo por estar solo o sola. ¿Para qué nos sirve el miedo en la sociedad? ¿Para unirnos en grupos? ¿Para temer a otros por verlos como una amenaza? ¿Para limitar y controlar? ¿Para no querer saber de otras realidades y culturas? Tal vez todo podría ser un problema de grandes miedos. Miedos individuales, miedos sociales. ¿Cómo podríamos superar nuestro miedo? El miedo es algo que está presente. Lo sentimos todos los seres humanos alguna vez que otra. Y sin embargo seguimos fomentando el miedo al otro, a lo desconocido, a lo diferente. Si fuésemos capaces de superar nuestros propios miedos, podríamos establecer seguramente un nuevo tipo de relación de confianza con el otro que vemos diferente. Uno no nace discriminador, sino que se vuelve discriminador. Y se vuelve porque experimenta un aprendizaje que a través de diferentes instancias que van o pueden ir desde el ámbito familiar hasta los modelos de socialización estatales, léase en este sentido pues la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Encontraríamos muchas instancias que inciden sobre todo en estos puntos, ¿no? Podíamos volver a echar una mirada a un momento histórico donde la discriminación en sus múltiples formas se contextualiza y coincide con la aparición de las clases sociales y con ellas un proceso de desigualdad. Cualquier signo diferenciador que se saliese de la norma establecida era considerado una amenaza por ser de otro origen o etnia, por preferencias sexuales, por factores económicos. Los personajes negativos del cuento empezaron a configurarse. Las brujas, los malos,
siendo estos los responsables de todos los conflictos. En definitiva, los lobos amenazadores de la estabilidad del sistema. ¿Qué personajes hemos ido construyendo con nuestros miedos? ¿Tememos saber que realmente nos hemos convertido en seres que discriminamos a otros? ¿Somos racistas o xenófobos? Bueno, muchas preguntas que quedan planteadas. Yo lo iba a decir después, pero al volver a verlo en este momento, me surge preguntártelo ya. El tratamiento del video es artístico, no es un video, digamos, no es un documental periodístico, sino que tiene un evidente tratamiento artístico. ¿Por qué fue así? Bueno, fue porque realmente es un cuento, eso es lo primero. La premisa del Lobo de los Cuentos es, digamos, esa idea controladora que disparó toda la trama. Solo hace falta un cuento para que te hagan lobo. Es decir, invéntate cualquier historia, justifica como, digamos, las teorías evolucionistas que fueron la causa del genocidio, exterminio de culturas, de razas, como el fundamentalismo cultural, que un ejemplo que tenemos en la historia muy grande es el apartheid en Sudáfrica, ¿no? El segregamiento y tal. ¿Y cómo podría ser darle un formato a este documental donde realmente el tratamiento de la discriminación a este nivel es muy duro? Bueno, utilicé el arte, el simbolismo, todo el periodo digamos, de los pintores, ¿no? Simbolistas, y realmente es abrir un cuento. Y luego también tener una lectura entretenida para el público joven, ¿no? Y eso fue, digamos, el formato, la estética, la excusa para contar tremendo cuento. Claro. Y vos, este video contabas que tiene sus buenos años, seguramente llegó a diferentes grupos, llegó a las escuelas. ¿Cuál fue el retorno que tuviste? Pues el retorno en sí, el impacto, que también el Lobo de los Cuentos cuenta con una guía didáctica, donde el docente puede ir tratando temas claves de cada una de las, digamos, de la estructura del documental. Y la respuesta fue la demanda que hubo del documental en el ámbito académico, sobre todo a partir de secundaria y en el universitario, y la respuesta que hubo en los festivales de cine documental. Y bueno, ahí se generó realmente en la venta y en la distribución del propio documental y de la guía, el impacto que tuvo fue ese, ¿no? O sea, se hicieron casi en la primera edición como unas 2000 copias del documental, y luego se fueron haciendo una serie de ediciones que aún siguen. Claro. Cuando hay una situación de discriminación en un grupo escolar, por ejemplo, en realidad lo que es importante es no focalizar en el niño o en el adolescente discriminado, sino tomar el tema en general y en todo caso después ver cómo esa discriminación se expresa en el grupo. Y sí, porque también digamos, el documental, o más allá de saliéndonos del contexto del documental, todos sabemos que el lenguaje para nada es inocente. O sea, hay una normalización en el lenguaje que estigmatiza aquellas conductas que causan un daño en ciertos grupos, en las personas, en los niños, y eso se ve también, digamos, el tratamiento, el interés que hay en las aulas heterogéneas o en el tema del tratamiento de la diversidad en las aulas en todo su contexto, y no solamente en los niños o en el alumnado, sino también en el docente, ¿no? Y bueno, el tema es, digamos, que volviendo al lenguaje, yo realmente soy muy atento al tema del lenguaje, lo que esconde el lenguaje en su sombra, ¿no? Y ahí, lo que insinúa. Y lo que insinúa, claro, tanto en la publicidad, en la jerga del día a día. No tiene importancia. Sí tiene importancia decir ciertas cosas que están normalizadas y que se expresan con tanta naturalidad, que al final hay un estigma ahí que imposibilita, digamos, un tratamiento
No normal, sino diverso, porque la normalidad es como que te ponen los pelos de punta. A mí, por ejemplo, es algo que no me gusta, es un concepto que realmente es muy pobre. Sí, ¿no? Es un modelo muy cerrado, muy ¿no es cerrado. cierto? Bueno, Daniel, te quedás con nosotros y en el próximo bloque vamos a escuchar a los docentes. Enseguida volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos